Parashá Yitro y la Torá de vida. Estamos llegando a la Parashá Yitro, una Parashá importantísima, ya que en esta contiene los 10 mandamientos o la entrega de la Torá. Y vamos a hacer entonces ahí nuestros datos, nuestras bases. Parashá Yitro, el libro de Shemot, capítulo 18, 1 al 20, 23, el profeta Isaías capítulo 6, verso 1 al 7, y el libro de Matityahu del Brit Hadashah, capítulo 8, verso del 5 al 20, con algunos de los temas y pues importantísimos. Miren, la primera aliyá nos habla de que el suegro de Moshe, Yitro, escucha todo lo que Yahweh ha hecho. Yitro llega con la mujer de Moshe y con los hijos al campamento, ahí cerca del monte donde va a ser entregada la Torá. Moshe pues le da la bienvenida a su suegro, haciéndole reverencia, lo respeta y lo saluda. Lo invita a su tienda y le cuenta todo lo que Yahweh ha hecho por causa de Israel. Yitro se alegra y bendice a Yahweh, reconociéndole como mayor que los dioses. Recordemos nosotros que él era Cohen de Midian. Ofrece sacrificios a Yahweh e invita a Aarón y a todos los ancianos a comer delante de Yahweh. En la segunda aliyá, Moshe se sienta a juzgar al pueblo todo el día. Yitro ve que es demasiado trabajo para él solo y le aconseja a seguir siendo el mediador entre el pueblo y el Creador, pero al mismo tiempo delegar a hombres capaces y temerosos de Yahweh la tarea de ser jueces sobre el pueblo y juzgar en todos los asuntos leves. Los asuntos graves tendrán que llevar a Moshe. En la tercera aliyá, Moshe hace caso a su suegro y pone jefes sobre el pueblo que van a juzgar en todo pleito sencillo, algunos sobre 1000, otros sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y Yitro se retorna a su tierra. En la cuarta aliyá, el tercer mes, llega el pueblo al desierto de Sinaí y acampa enfrente del monte. Moshe sube a Yahweh, más bien sube a Elohim, y Yahweh lo llama desde el monte y le ordena decir a la casa de Jacob y a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán para mí un reino de Kohanim y una nación Kadosh. En la quinta aliyá, Moshe expone delante de los ancianos lo que Yahweh le ha dicho. Todo el pueblo responde que harán todo lo que Yahweh ha dicho. Nace Benishma. Moshe lleva las palabras del pueblo a Yahweh. Yahweh dice que va a venir a hablar con Moshe en una densa nube para que el pueblo oiga y crean para siempre. Moshe comunica las palabras de Yahweh al pueblo y el pueblo pues le pide que lo consagre. En la sexta aliyá, Yahweh desciende al monte Sinaí y llama a Moshe a la cumbre y él sube. Yahweh le ordena descender y advertir al pueblo que no traspasen los límites para ver a Yahweh. En la séptima aliyá, todo el pueblo ve las voces, y esto es raro, ve las voces y las antorchas, el sonido del shofar y el monte que humea. Entonces tiemblan y se mantienen a distancia. Piden a Moshe que solo él hable con ellos, no Elohim, para que no mueran. Moshe les dice que no teman. Yahweh ha venido para elevarlos y para que su temor permanezca en ellos, para que no pequen. El pueblo se mantiene a distancia y Moshe se acerca a la densa nube donde está el Creador. El pueblo ha visto lo que Yahweh ha hablado desde los Shammai. Es algo raro la posición. Pero vamos a entrar un poquito en la redacción. Los temas, bueno, ya se los leí como la aliyá, la llegada de Yitro, el monte Sinaí, la revelación de la Torá y los 10 mandamientos. Pero yo quiero contarle un midrash. Pero antes del midrash, quiero dejarle hacer saber la manera, no exacta, pero en que los rabinos trabajaban. En muchas corrientes, muchas maneras o en muchos grupos se desestima, se habla en forma peyorativa de los escritos adicionales. En todo caso, el Midrash, el Talmud, el Zohar. Y tienen razón al hacerlo porque los desconocen.
Se alega pues, que no son ciertos, pero ni se ha indagado. Para indagar el Midrash, el Talmud, el Zohar, son bastantes años de estudio, no de lectura. Y es así que los rabinos hicieron sus Midrashim, pero también recordemos que Yeshua, cuando él vino, les habló y les dijo: no abriré mi boca sino es en parábolas. Parábolas es una forma, o la forma hebrea de decir mashal, que también es midrash, y de ahí los midrashim, las parábolas. Una parábola y un midrash es exactamente lo mismo. Su enseñanza está detrás de las palabras. Pero le voy a contar un midrash, pero antes quiero tomar esta base, donde nos dice en Shemot capítulo 19, verso 3. Moshe subió a Elohim, como ya lo leímos también en la Aliyah. Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo. Antes de explicarle, quiero poner esto en el cuadro. Son importantes las palabras, no es solamente la lectura. Podemos leerlo rápido, pero vamos a analizar un poco más despacio eso. Y vamos a tomar unas palabras claves de aquí. Las he puesto en color rojo, pero también las he puesto ahí en un lugar para que las veamos. Alaj o elaj es la palabra subió, que también quiere decir triunfar, subir o triunfar. Hace un momento yo mencioné aliyah, primera aliyah, segunda aliyah, tercera aliyah, cuarta aliyah, quinta aliyah, sexta aliyah, séptima aliyah. Quiere decir que estas son las partes de la Torah que se leen durante la semana. Y en el día de Shabbat se hacen 2 aliyot, la sexta y la séptima y los profetas y el Brit Hadashah. De ahí que se llama aliyah. Aliyah es subir. Bueno, pues aquí nos encontramos con esta palabra. Moshe aliyah o Moshe elaj o alaj. Moshe subió a Elohim. Vamos a poner esa otra palabra, ha Elohim, que es él o los Elohim. No es lo mismo Elohim y Yahweh, y lo hemos visto ya en diferentes ocasiones y la Torah nos los deja ver. Por eso es importante saber leer el escrito, donde nos dice Elohim y donde nos dice Yahweh, y también aquí más adelante en el texto nos dice Adonai. En algunas ocasiones nos dice El Shaddai, en algunas ocasiones nos dice Yahweh Sebaot, en otras Elohim Sebaot, el Elión, diferentes nombres, pero no son nombres, son designaciones en todo caso, y las vamos a analizar un poco. Entonces la palabra elak significa subir o triunfar. Ha Elohim o Elohim es el sistema de leyes del universo, porque el universo está muy bien constituido. Están los jueces, que en todo caso serían estos, los Elohim. Son los que juzgan, son los que nosotros nos hicieron creer o a nosotros los conocemos como los que castigan, pero en realidad no castigan. Ya que un juez, cuando alguien comete alguna transgresión, le da una sentencia y claro, la persona que lo recibe siente que lo castiga, pero no lo castiga sin ninguna razón. Un juez castiga a una persona cuando tiene las pruebas y se hace acreedor a tal castigo. Pero claro, la persona que recibe ese castigo sí piensa que el juez es de lo peor. Bueno, el sistema de los Elohim es el sistema de leyes, el sistema jurídico en todo caso. Que estos son los ángeles quienes lo ejecutan. Y esta es la ley de la causa y el efecto. Shaul lo decía muy claro. No crean o no se jacten o no ignoren esto, que de Elohim, así dice, de Elohim nadie se burla. No dice de Yahweh. El texto dice, le han traducido en español como Dios. Dios, cuando hicieron la traducción, Dios significa o pertenece al nombre de Elohim, y el Señor fueron la traducción de Yahweh. Entonces dice, no ignoren esto, de Elohim nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El sistema de leyes, la causa y el efecto. Pero vamos a ver otra palabra que es Yahweh. Este es prácticamente lo opuesto.
Esto es el sistema jurídico, el sistema de leyes, los ángeles. Y aquí está. Yahweh significa o hace la función o emite, irradia, Rahamín, misericordia, gracia, Gesed, como lo traduzca. Y los milagros, ya que este estudio lo vimos en el segmento pasado cuando le dan a Moshe la vara, le dan al Mesías, le dan las 3 tablas de los 72 nombres para que realice milagros en su transcurso hacia Canaán. Bueno, ese es Yahweh. Se refiere a milagros. Cuando hablamos o cuando el texto nos dice Yahweh, quiere decir misericordia, Rahamín o milagros. Nos podemos entender un poco mejor. Pero vamos a ver otra palabra que es Jajar. Jar significa monte. Pero también nos hace alusión de trono. En esta porción Yahweh llega al trono, llega al monte Sinaí en su trono. Entonces monte y trono son similares. Entonces ya podemos entender un poco mejor de lo que está tratando. Dice, Moshe hizo aliyá ante el sistema jurídico, ante la ley de causa y efecto. Moshe subió ante los ángeles y Yahweh tuvo misericordia y Yahweh lo llamó desde su trono. Aquí son 2 cosas diferentes. Si pudiésemos explicar entonces en esta breve imagen, es que Moshe subió aquí, suponiendo que estos son los ángeles. Aquí llegó Moshe. Y los ángeles es el sistema de leyes. Y el sistema de leyes sí puede reclamar qué hacía Moshe ahí, porque ellos son muy estrictos. Elohim es muy estricto. Yahweh tiene mucha paciencia para con su pueblo. Ellos, el sistema lo mantienen de una manera casi perfecta, o en todo caso, perfecta. Moshe se para aquí y todos los malajim lo quedan viendo, y en ese momento Yahweh lo llama desde el monte o desde su trono, que sería la forma. ¿De dónde sacamos esto de los ángeles y esto del trono? Vamos a ver otra antes de compartirle el Midrash, que es muy interesante. Esta cita es algo similar a la revelación de los 10 mandamientos. Nos dice el Salmo 68, 17 y 18. Los carros de Elohim, mire, Elohim es el sistema jurídico, se cuentan por veintenas de millares. El Adón viene del Sinaí a su templo. Mire, aquí ya va de retorno, viene del Sinaí a su templo. Y aquí otra vez inicia la misma palabra. Fíjese lo que nos dice, no nos dice quién. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Elohim. Bueno, ya haya una unificación, ya Elohim. Aunque los Elohim quisieran castigarnos, en todo caso Yahweh interviene o interfiere por nosotros para que el castigo pues sea menor o sea anulado, depende a nuestras acciones. Déjeme explicarle, esta visión de Ezequiel se le llama los Merkebot, los carros, que es lo que nos dice aquí. Los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares. Subiste a lo alto. Otra vez encontramos la palabra aliyat, que es lo que le mencioné, es subir. Pero no solamente subir. Y déjeme traerlo esto para la corroboración. Subiste a lo alto. Es lo mismo que aliyah. Alá, aliyah, subir, triunfar. Elohim, los ángeles. Lo que nos dice aquí, los carros de Elohim. ¿Por qué le traigo esto? Aquí, ¿quién subió al monte? En Shemot 19:3 nos complementa este texto. ¿Quién subió a lo alto? Moshe subió a lo alto. Cautivaste la cautividad. Vamos a explicar eso muy bien. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahweh Elohim. Tomando estas 2 bases, ahora sí le voy a poder contar el Midrash. Este Midrash es muy interesante. Y comienza así este Midrash. Pero quise primero darle las bases, el por qué los rabinos, los ancianos,
¿Qué opinaron en el Midrash? ¿Por qué decían sus opiniones? ¿En base a qué decían esto? ¿Acaso tenían ideas raras? No. Ellos estudiaban bien, corroboraban los textos, conectaban los textos y claro, venía la revelación del Creador. Al final voy a volver a tomar este texto para que podamos entender un poco este Midrash. Este Midrash se encuentra en el Talmud. Lo que le acabo de explicar es un poco del Midrash de la Torah. Este Midrash que le voy a contar viene en el Talmud. Es muy interesante este Midrash y lo vamos a ver ahí. Es en el tratado de Shabbat. Como le vuelvo a repetir, es un poco contrariado en algunos círculos, pero también está muy bien. Tienen toda la razón, porque tal vez no tengan los datos de dónde corroborarlo. Pero en la medida que lo podamos demostrar, lo haremos. Nos dice el Midrash: cuando Moshe ascendió a lo alto, que es lo que nos dice aquí, subió Moshe a Elohim, Yahweh lo llamó desde el monte. Cuando Moshe ascendió a lo alto para recibir la Torah, los Elohim dijeron ante el santo bendito sea él, Maestro del universo: ¿qué hace un hombre aquí? ¿Qué hace uno nacido de mujer aquí entre nosotros? Yahweh le dijo: él vino a recibir la Torah. Los Elohim dijeron ante él: la Torah es un tesoro escondido que fue ocultado. ¿Cómo es que se lo vas a dar a carne y hueso? Nos dice aquí. Y siguen diciendo los Elohim, los ángeles: ¿qué es el hombre para que tengas cuenta de él? Y el hijo del hombre que piensas constantemente en él. Y eso lo registró muy bien David en el Salmo 8. David sabía muy bien esta no contrariedad que tienen los ángeles contra el ser humano, sino que los ángeles ven menor al ser humano. Lo ven de una categoría inferior y tienen razón. Tienen razón, mas no cuando ellos se conectan al Creador. Cuando el ser humano se logra conectar a su Creador, tienen entonces una comunicación más directa con el Creador y son superiores a los ángeles. Pero en su estado caído, en realidad sí tienen un estatus inferior. Y aquí le dice: tú se lo vas a dar a los hombres. Pero quedaban ellos atónitos. ¿Qué es el hombre que tienes en cuenta qué cuenta de él, y el hijo del hombre que piensas en él? Moshe se queda perplejo y Yahweh le dice: Moshe, provéeles con una respuesta de por qué la Torah se debe de dar al ser humano. Y entonces podríamos poner este cuadro. Este cuadro tal vez es una imaginación de lo que nos dice el Midrash. Aquí Moshe asciende, sube ante los Elohim, ante los Malach, y Yahweh lo llama a que se acerque. Los Elohim le dicen: ¿qué hace un ser humano aquí? Un hombre, un hijo de Adán. ¿Qué hace entre los ángeles? Yahweh le dice que se acerque y dice: Moshe, provéeles una respuesta de por qué la Torah se le tiene que dar a la gente o al ser humano. Moshe le dijo: Maestro del universo, me temo que estos me quemen con el aliento de sus bocas. Yahweh le dijo: agarra mi trono de gloria, que es lo que yo le mencionaba, que Yahweh lo llamó al monte. Le dice: agarra mi trono de gloria para tu fuerza y para tu protección, y proporcionarles una respuesta. Y luego nos dice: Maestro del universo, la Torah que me estás dando, ¿qué está escrita en ella? Moshe no sabía, por supuesto. Ellos sí sabían qué es la Torah.
La Torá había estado no escondida, sino guardada por ellos. La tenían muy bien cubierta, porque la Torá son los planos de la creación. La Torá, si lo pudiéramos ver en esta época, la Torá es una computadora central que el que la tenga puede manejar los destinos del universo. Y esto suena un poco fantasioso, pero es que esa es la verdad, porque los ángeles, los Elohim, no querían que la Torá se le fuera a entregar al hombre si no sabía. Por eso la expresión que hacen ellas, un tanto peyorativa, un tanto menospreciando la capacidad del hombre. Pero que aquí entre nos, pues tenían mucha razón. Por eso le dijo, ¿qué hace un hijo del hombre aquí? ¿Qué hace un humano aquí? Le dice el Creador, nada, solamente que viene a recibir la Torá. Dice, pero Creador del universo, va a llevarse la Torá. No tienen el nivel espiritual para entender la Torá. Son secretos, son la llave del universo. Dice, sí es cierto, pero Moshe, dales una respuesta. Y Moshe les dice, o le dice al creador del universo, ¿qué está escrito en la Torá? Y entonces la Torá se abre. La Torá nos dice que estaba guardada por 974 generaciones. La Torá se comienza a abrir. Cuando Moshe le dice al Creador, ¿qué está escrito ahí? La Torá se abre y empieza. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Moshe le dijo a los Elohim, no a los ángeles, ¿ustedes han descendido a Egipto? ¿Ustedes han sido esclavizados de Faraón? Mire, no le está contando la historia del Éxodo, porque si nosotros lo entendemos con el fondo que viene, nos está diciendo a nosotros, Moshe, Mashiach, él dijo que iba a traer la Torá. Los malach dijeron que no. Y nosotros le decimos a los malachim, ¿ustedes están prisioneros, son esclavizados de un cuerpo? ¿Qué es realmente Egipto? Egipto es nuestro cuerpo. ¿Ustedes están esclavizados a Faraón? ¿Su alma de ustedes ha estado esclavizada en un cuerpo? Y aquí es donde comienza la batalla. Dice, ¿ustedes fueron esclavizados del Faraón? De nuevo Moshe le pregunta, Creador del universo, ¿qué más está escrita en la Torá? Yahweh le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Moshe voltea hacia los ángeles y le dice, habitan entre las naciones que adoran ídolos que requieran esta advertencia especial, les dice Moshe. ¿Ustedes son idólatras? Pues en la tierra sí hay muchos idólatras. Y cuando se refiere a idólatras no se refiere exactamente a ídolos. Pero eso lo estudiaremos en otra ocasión. De nuevo Moshe pregunta, ¿qué más está escrito en la Torá? El Creador bendito sea le dijo, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Moshe pregunta a los malach, ¿realizan el trabajo que requiere descansar en este día? De nuevo Moshe pregunta, ¿qué más está escrito en él? No tomes el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Lo que significa que está prohibido jurar falsamente. Moshe pregunta a los ángeles, ¿ustedes realizan negocios uno con otro que pueden conducir a un juramento en falso? Porque es prácticamente deshonrar el nombre. Deshonrar el nombre es no cumplir a nuestra palabra. Más adelante y en diferentes partes nos dice que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. Y cuando hables, cumple las cosas. No se necesitaban papeles, no se necesitaban testigos, no se necesitaba nada. Era solamente la palabra. Y el que incumplía, entonces tomaba el nombre de Yahweh Elohim en vano. Y aquí nos dice, le dice después Moshe, otra vez le pregunta al Creador, ¿qué más está escrito en la Torá? Yahweh bendito sea, le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Moshe pregunta a los ángeles, ¿tienen un padre o una madre que este mandamiento puedan llevarlo a cabo, o ustedes pueden honrarlos o ser reverentes hacia ellos? Y los malach, cada vez que entraron muy agresivos, cada vez iban entendiendo, porque Moshe les explicaba. Dice, en la tierra sí tenemos padre y madre, somos humanos, como ustedes me lo dijeron. Hijo de Noah, hijo de Adán, hijo de Eva, sí tenemos unos padres.
Algunos los abandonamos cuando son ancianos. Algunos otros les faltamos el respeto. Y si en la Torá dice que honra a tu padre y a tu madre, es necesario que esto lo sepan allá, para que sean más respetuosos con sus padres. De nuevo pregunta Moshe, ¿qué más está escrito en él? Yahweh le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Moshe pregunta a los ángeles, ¿hay celos entre ustedes? ¿Hay una inclinación al mal dentro de ustedes que podría generar estos mandamientos? Inmediatamente acordaron, todos los malaj, todos los Elohim, acordaron con Yahweh, nos dice. Inmediatamente acordaron con el santo bendito sea él, que tomó la decisión correcta de entregar la Torá al pueblo o a los humanos. Y nos dice, estuvieron de acuerdo. Como se dice, Yahweh nuestro Elohim, como nos glorias, como la gloria está en tu nombre y está en toda la tierra. Inmediatamente todos los malaj, esto es interesante, inmediatamente todos los malak, ya que convinieron con Yahweh, que tenía razón, que Moshe se trajera la Torá para acá en la tierra, porque estamos muy dañados. Inmediatamente todos y cada uno de los malajinos de los Elohim se convirtieron en admiradores de Moshe. Tenían la curiosidad de cómo iba a trabajar la Torá y cómo Moshe les iba a poder transmitir algo que ha estado vedado por muchas generaciones. Se convirtieron en admiradores de Moshe y le dieron regalos. Miren lo interesante de esto. Le dieron algo, como se dice. Entonces aquí entra el texto que yo le mencioné. Ascendiste a lo alto. Tomaste cautivo. Aquí nos dice, tomaste cautivo. ¿Qué es que tomó cautivo? No es que estaba preso algo. Esto es una interpretación que nos dice, subiste, ascendiste a lo alto, ganaste la Torá, que salí ya, superaste, tomaste cautivo, trajiste, los convenciste y te trajiste la Torá que estaba custodiada, que estaba guardada, la has tomado, más bien la ganaste. Tomaste regalos, dones, regalos para los hombres o a causa de la enfermedad de los hombres. Así nos dice, tomaste regalos a causa del hombre e incluso entre los rebeldes. A ver, el texto está mal traducido en la otra porción. Tomaste regalos incluso, nos dice aquí, incluso de los rebeldes. ¿Qué significa esto? Incluso de los rebeldes. Déjeme, le voy a continuar leyendo esto. Nos dice, en recompensa por el hecho de que te llamaron hombre, no eres un ángel, y la Torá es aplicable a ti, tomaste regalos de los ángeles, e incluso el ángel de la muerte te dio algo, ya que Moshe le dijo a Aarón cómo detener la plaga. Como se dice, y colocó el incienso y expió por el pueblo. Así nos dice Números 17:12, y separó entre el pueblo y los vivos, separó entre los muertos y los vivos, y la plaga fue detenida. Si no fuera porque el ángel de la muerte le dio este regalo, ¿cómo lo habríamos sabido? Déjeme explicarle un poco esto, porque entonces vamos a entender esto y vamos a ir cerrando. Subiste a lo alto. ¿Quién? ¿Quién subió? Moshe. Cautivaste la cautividad. Este texto ya se lo expliqué. ¿Y qué es esto? Trajiste la Torá, que estaba custodiada por todos los Elohim.
tomaste dones para los hombres y aún de los rebeldes. ¿Qué es lo que le regaló el ángel de la muerte? Esto es raro. El incienso. El ángel de la muerte le dijo: Moshe, te voy a dar el incienso. Este incienso, cuando yo me acerque, porque a mí me mandan a atraer personas, o en accidentes, o en situaciones, o pasan situaciones, enciende el Ketoret. Y cuando tú lo enciendas, yo me ahuyento. Úsalo. Cuando haya plagas, usa el incienso. Por eso es que aquí el texto nos dice: cuando venía la plaga en la época de el rebelde Korah, venía la plaga y le dijo: coloca el incienso. Separó entre los muertos y los vivos, y la plaga fue detenida. Muy, muy especial todo esto. Que el incienso o el Ketoret se enciende, no se lee. Y aquí hago un poco de reiteración. Esto es un estatuto perpetuo, un regalo de los malaj, aún del rebelde. ¿Por qué? Porque el rebelde no está en contra de el Creador ni en contra de nosotros. Él viene, pero cuando hay un peligro de muerte, una plaga, un accidente, le dijeron a Moshe: ten, usa el Ketoret, enciende el Ketoret. No le dijo: lee el Ketoret, enciende y el Ketoret, y no es lo mismo. ¿Qué más le regalaron a Moshe? El libro de la sanidad. ¿Qué es esto? El malaj Rafael, el malaj Hamawet, el ángel de la muerte, le dijo: ten este regalo, Moshe. Rafa, el malaj de la sanidad, le dijo: Moshe, ten un libro, ten este libro. Allá en la tierra, todas las plantas que están allá, medicinales, están conectadas acá arriba. Todas ellas son remedios para las sanidades de los hombres. Úsalas. Que después se quema este libro, y habrá otra forma de explicarlo. Después queman este libro. Y entonces, ¿por qué le dan todo esto? ¿Por qué dice, mire, vamos a entender ya este salmo? Subiste a lo alto, cautivaste, te trajiste la Torah, tomaste dones para los hombres, aún del más rebelde, para que habite Yahweh Elohim entre ellos. Hay mucho que hablar en cada una de estas etapas, bastante, pero vayamos de acuerdo a la parasha. Podemos entender entonces cuando le dice que subiera. El primer texto con el cual comenzamos: sube. Subió Moshe a Elohim, y Yahweh lo llamó hacia el monte Sinaí para entregarle la Torah. Ahora, ¿este midrash está escrito en la Torah? Claro que no. Claro que no. ¿Y de dónde sale entonces este midrash? De abrir los textos que han sido dejados tanto en la Torah como en los profetas, como en los libros, en los salmos o en los proverbios. ¿Subiste quién? Moshe. Entonces sí está en la Torah, pero no está en manera literal, pero tampoco está en español. Son a veces claves muy pequeñas que nos dan. Nos dice en Proverbios, o nos dice en Eclesiastés, en bastantes citas, que el Creador esconde sus secretos y el hombre los descubre. Y eso es una gran bendición. Shalom Aleichem y hasta la próxima.